Buenas tardes. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Mi nombre es Lourdes Trigueros, soy médica, especialista en psiquiatría, con estudios en salud mental comunitaria y otras áreas afines a este tema. En esta ocasión he sido invitada para hablar con ustedes acerca de la relación que existe entre el entrenador y el deportista. Además de parecerme un tema interesante, es un tema básico en la psicología del deporte y que además se ha investigado mucho. El día de hoy pues tenemos un breve tiempo y es más como una pincelada para que ustedes estén más motivados a investigar este tema. Por ello quiero empezar recordando que la base de esta relación, como la base de cualquier relación, es la salud mental de cada uno de los individuos que conforman el equipo. Hoy nos referimos a la salud mental del entrenador y a la salud mental del deportista. La salud mental ha sido un tema muy estigmatizado a través del tiempo. Fue con la pandemia provocada por el COVID-19 que se empezó a hablar más de salud mental y que se le empezó a dar la relevancia y la importancia y la atención que realmente necesita, tanto a nivel personal como colectivo. Entonces, cuando vamos a hablar acerca de un tema de salud mental, es necesario que recordemos y que tengamos en cuenta que nos referimos al bienestar físico, psicológico, emocional y social, y que no nos referimos a la presencia o a la ausencia de enfermedades mentales. Es en este sentido entonces que quiero y considero importante recordar la definición de salud mental. La Organización Mundial de la Salud nos propone una definición que, además de ser la más conocida, es la más aceptada y también la más acertada. Entonces, la OMS nos dice que la salud mental es un estado de bienestar mental, psicológico, físico, que permite a las personas hacer frente a los momentos difíciles o estresantes de la vida cotidiana, resolverlos, pero además permite que la persona reconozca y logre desarrollar sus habilidades, reconozca sus límites y que además la persona está en la capacidad y en la disposición de aprender o trabajar adecuadamente. Y esto, para concluir, también conlleva a que la persona contribuye a la mejora de su comunidad. Entonces, si volvemos a escuchar la definición o si la leemos y nos detenemos y reflexionamos a pensar en ella, nos damos cuenta que lograr y mantener una buena salud mental puede implicar, y de hecho implica, un reto muy grande. Pensemos entonces en que la relación entre el entrenador y el deportista implica por lo menos a dos personas. Digo por lo menos porque, aunque en esta ocasión me estoy refiriendo al deportista en singular, una gran cantidad de veces y en muchísimos deportes, el equipo que compite y el equipo quienes tienen relación con el entrenador no solamente es una persona, ¿verdad? Sino son muchas más personas. Entonces, la complejidad de la relación entre el entrenador y el deportista pues es mayor. La relación entre estos individuos, digamos, entrenador y deportista o deportistas, se considera que es una relación de interdependencia. Entendemos como interdependencia la dependencia recíproca o de correspondencia que hay entre una o más personas o cosas también, ¿verdad? Las relaciones de interdependencia, por su intensidad,
digamos que conllevan emociones muy fuertes, ¿verdad? Ya sea emociones de amor o conflictos. O sea, por ser una relación de interdependencia, son más vulnerables a tener conflictos. Entonces, al querer hablar y referirnos de construir una relación entre el entrenador y el deportista, tenemos que darnos cuenta desde la primera fase, digo otra vez, desde la construcción de esta relación, cuáles son los posibles conflictos o las amenazas que pueden tener estas relaciones o esta relación, para desde el inicio minimizarlos, resolverlos o modificarlos con el fin de que no afecten a largo plazo, ¿verdad? Como todas las relaciones, esta relación de interdependencia puede ser positiva o saludable, o negativa, incluso tóxica, como se dice actualmente, ¿verdad? Cuando ambas personas trabajan para tener una buena salud mental, la relación de interdependencia suele balancearse hacia el lado positivo, que es lo que se necesita para que un deportista logre salir bien, o sobresalir, mejor dicho, positivamente, y un entrenador pues no solamente esté satisfecho, sino que pueda seguir diseñando su trabajo basado en esto. Además de la relación de interdependencia, que podríamos hablar muchísimo de esto, es importante que nosotros recordemos que la buena salud de cada uno de los que integran este equipo conlleva otras características y valores que creo necesario mencionar, porque es fundamental fortalecerlos para que la relación entre estas personas, entre este equipo, sea sólida y, como dije, saludable y positiva, y permita el buen desarrollo y la buena evolución de cada uno de ellos y de la relación. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta para una buena salud mental y una buena relación entre el entrenador y el deportista son los objetivos trazados. Los objetivos deben ser claros, realistas y SMART. Recordemos que SMART nos referimos a específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que se consigan en el tiempo definido. Y estos objetivos deben ser tanto comunes de la relación, digamos, o de lo que se quiere lograr entre ambos, pero también objetivos personales del entrenador y personales del deportista, o colectivos del equipo. Incluso cuando se trabaja en equipo, como hay momentos en que el entrenador tendrá que enfrentar o trabajar a nivel individual con los miembros del equipo, pues habrá que desarrollar objetivos para cada miembro del equipo. Otra de los puntos importantes a tener en cuenta es el manejo del estrés. Cuando hablamos del estrés, muchas veces pensamos que es algo negativo, pero realmente el estrés se refiere a que hay un factor o situación externa, un factor interno que requiere que nuestro organismo, mente, emociones, cuerpo, se adapten, busquen adaptarse y busquen responder de la mejor manera a esta situación. Al estar en una situación estresante, tendremos todos reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y conductuales, que son las que nos permitirán activar el estado de alerta de nuestro organismo para afrontar la situación y salir adelante de ella. Entonces, como vemos, no es algo negativo el estrés, es algo que nos permite funcionar y adaptarnos, porque si no respondemos al estrés, nos quedamos pasivos, ¿verdad? Sin actuar, digamos, sin movernos como se necesita o como necesita la situación. Lo que no es positivo es que se mantenga un estado de alerta permanentemente o crónicamente, porque entonces ya puede ocasionar daños no solo emocionales,
sino que también físicos, ¿verdad? Desarrollar enfermedades a largo plazo. Entonces, el manejo del estrés se va construyendo con aprendizaje día a día, con un balance adecuado entre cumplimiento de responsabilidades, descanso, buena alimentación, aprendizaje de actividades de relajación para bajar ese nivel de alerta, crecimiento personal, apoyo familiar, apoyo social, en fin, aumento de los mecanismos de afrontamiento positivos y disminución de los mecanismos de afrontamiento negativos. Esto entre otras cosas. Entonces, como decía, el manejo del estrés es algo que se aprende. Absolutamente todos tenemos que aprender a manejar el estrés. Algunas personas son más resilientes que otras, o sea que se les hace más fácil afrontar situaciones difíciles y no solo afrontarlas, sino aprender de ellas. Pero todos tenemos que aprender las mejores maneras para manejar el estrés y esto es muy individual, ¿verdad? Por otro lado, la motivación. La motivación podrá incentivarse y mantenerse según los objetivos que se hayan establecidos. Como decía, si estos objetivos son claros, realistas y SMART, es mucho más probable que se mantenga la motivación. Y aquí pues me refiero a la motivación de ambos, ¿verdad? La dedicación. Las horas de entrenamiento y la disciplina deberán ser establecidas por el entrenador, pero además aceptadas por el deportista, quien se compromete a dedicarse genuinamente con el objetivo ya mencionado, ¿verdad? La perseverancia, como en todo crecimiento personal, colectivo y como en toda competencia, la consecución de los objetivos y los resultados se basará en la perseverancia. Y la perseverancia es algo que debemos trabajar día con día y casi que paso a paso, ¿verdad? Con un compromiso diario a pesar de los fracasos y de las derrotas que el equipo pues, pueda tener. Ligado a esto va la tolerancia a la frustración. Como ustedes muy bien sabrán, las frustraciones pues, se nos presentan en la vida cotidiana, pero se presentan también en los entrenamientos, en las competencias y en la recuperación. Aquí podemos hablar también de las lesiones de los deportistas, ¿verdad? Porque las lesiones suele ser una de las grandes frustraciones. Entonces, una persona con baja tolerancia a la frustración puede angustiarse o puede entristecerse, desmotivarse o muy frecuentemente enojarse cuando se le presentan adversidades mínimas. Por otro lado, ¿verdad? Una persona que logra tener o ha trabajado la tolerancia a la frustración y tiene un alto nivel de tolerancia a la frustración, puede mantener o logra mantener un buen estado de ánimo y motivación y perseverar aunque no se cumplan las expectativas deseadas. Entonces, nuevamente es fundamental que los objetivos de ambos estén claros y sean realistas para que vayamos con eso relacionando las frustraciones o preveyendo incluso las frustraciones que se pueden tener y trabajarlas con antelación en la preparación. Entonces, la preparación de un deportista por parte de su entrenador debe conllevar no solo la preparación física, que es a la que estamos más acostumbrados, sino la preparación mental y la preparación emocional. Además de lo anterior, que implica a todos los miembros del equipo, quiero dedicar unos momentos también a ver como cuestiones más de cada individuo, digamos, o del entrenador o del deportista. Por un lado, del entrenador se espera que no solamente tenga los conocimientos actualizados, técnicos actualizados y suficientes, ¿verdad? Para que el deportista confíe en lo que está el entrenador proponiéndole,
sino que también le proponga retos, que reconozca cuáles son las habilidades, cuáles son las destrezas, cuáles son los alcances, pero también cuáles son los límites o las debilidades del deportista. Se requiere que el entrenador reconozca y conozca sus emociones, que cuide de su salud mental para que pueda así reconocer las emociones del deportista y ayudar o procurar o incentivar el cuidado de la salud mental del deportista. Necesitamos también que el entrenador sea empático, compasivo, pero que también sea firme para lograr las metas que se han propuesto a nivel individual del deportista y a nivel colectivo. En resumen, y tal vez muy obvio y muy fácil se dice, pero es una tarea muy larga y no tan fácil, es que necesitamos que sea un líder positivo, pero un líder nato positivo, pero profundamente positivo. Por otro lado, para el deportista, además de lo mencionado anteriormente, y además de las destrezas técnicas del entrenamiento físico, de la disciplina, de todo lo mencionado, se necesita también que haya un reconocimiento emocional, pero en ello se hace un énfasis, o se hace el énfasis que este reconocimiento emocional vaya acompañado del reconocimiento del patrón de pensamientos. Puede suceder y suele suceder que hay una ansiedad anticipatoria, o sea, que hay imaginación de escenarios catastróficos que van acompañados de pensamientos catastróficos, pensamientos de derrota y pensamientos negativos, que no solamente deben identificarse, sino trabajarse con una estructura. Esta estructura, se trabaja pues ya sea a través del acompañamiento psicológico o psiquiátrico, porque los pensamientos negativos son los que disparan las emociones negativas y la ansiedad en general y la ansiedad anticipatoria. Entonces, si somos capaces de enseñar al deportista a reconocer este patrón de pensamientos, a ver cuáles son los errores cognitivos o las distorsiones cognitivas o los errores de pensamiento, y somos capaces de trabajar con ellos la modificación de estos pensamientos y darles una alternativa diferente y saludable a estos pensamientos, entonces emocionalmente el deportista puede lograr estar mejor y puede reducir esa ansiedad anticipatoria o esa tristeza que puede experimentar y la frustración que puede experimentar después de las dificultades que tenga, ¿verdad? Por otro lado, también la consecución de logros positivos o de triunfos, digamos, también pueden usarse de ejemplos, o sea, los pensamientos y las emociones que tienen los deportistas después de estos triunfos o de estos logros, pueden utilizarse también de ejemplos para modificar esos pensamientos catastróficos que ha tenido después de los fracasos. Entonces, en resumen, digamos, el alto nivel de afrontamiento positivo que pueda lograr un deportista va a llevar al acercamiento del logro de las metas trazadas, ¿verdad? Del mantenimiento de una buena autoestima y de el mantenimiento o conseguir un nivel de autoconfianza que deberá irse fortaleciendo y fomentando pues tras cada entrenamiento o tras cada competencia. No puedo dejar de mencionar
que hay un porcentaje de la población y que hay un porcentaje de deportistas por lo mismo que padecen trastornos clínicos de salud mental como ansiedad, depresión, abuso de sustancias, insomnio, entre otros, ¿verdad? Si estos problemas se tratan adecuadamente y se tratan por un profesional de la salud mental, ya sea psicólogo o psiquiatra, dependiendo de lo que esté sucediendo, pues el deportista logrará desarrollar sus habilidades, sus competencias y conseguir sus objetivos, ¿verdad? Es un mito que una persona que tiene un problema psiquiátrico o que toma medicamentos psiquiátricos no puede llevar a cabo una vida normal o no puede tener relaciones interpersonales normales, ¿verdad? Al contrario, normales o saludables. Al contrario, una persona que no se encuentra bien, que tiene un problema de salud mental, que necesita tratamiento y lo recibe, pues va a tener un funcionamiento mejor, un funcionamiento positivo y va a tener relaciones positivas. Me estoy refiriendo al deportista, me estoy refiriendo al entrenador. Cualquiera de ellos puede encontrarse en una situación como las mencionadas. Si se encuentra en esto y no se trata, afecta la relación entre ambos. Y por supuesto, será una barrera para la consecución de los objetivos trazados. Para finalizar, entonces, la compatibilidad es algo que tal vez no nos podemos explicar muy fácilmente, pero la compatibilidad entre el entrenador y el deportista es fundamental para una buena relación. La buena salud mental de ambos, la buena salud mental del equipo, el trabajo mutuo, la cooperación, el balance, la cooperación entre ellos y entre cada persona que esté implicada en esto, incluso los familiares, ¿verdad? De todos estos miembros del equipo, hará que un deportista rinda a su más alto nivel, sea cual sea el establecido, y que el entrenador pues se encuentre satisfecho con el trabajo realizado y con los resultados. Esto va a hacer que la relación pues vaya apuntando a ser una relación sólida, una relación firme y una relación que permita el buen funcionamiento de ambos, la alegría, digamos, de ambos, que el deporte trae alegría además, y que tiene que ser una tarea de todos. Esto es lo que tengo para ustedes, esto es lo que les quería compartir. Agradezco muchísimo su atención y por favor recordemos y mantengamos en mente que no hay salud física sin salud mental. Gracias.